Hola amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una tarde aquí en la huerta. He venido a hacer unas cuantas cosas. Primero me he traído una cesta para cosechar más brócoli. Estas plantas de brócoli las plantamos en agosto del año pasado. Plantamos las plantas en agosto del año pasado. Creo que coseché el primer brócoli probablemente en octubre. No me acuerdo bien, sí, probablemente en octubre. Y desde octubre he estado cosechando cada semana un puñado de brócoli como mínimo, porque cada brócoli ha dado su gran cabeza de brócoli, pero luego, después de dar su gran cabeza de brócoli, han empezado a dar brocolitos. Voy a coger uno, veréis. Bueno, pues ahora con el calor están empezando a salir más rápido y hay que estar más atento para ir cosechándolos, porque se pueden espigar o ir a flor bastante más rápido que si no hace calor. Y ahora empieza a haber más horas de luz, más calor cuando hay sol, entonces hay que estar más rápido. Pero mirad estos, y esto es de un brócoli que ya ha dado la cabeza grande. Y nada, hace 3 días coseché bastantes. Y os diré que casi me están gustando más los brocolitos chiquititos que las cabezas grandes. Esto no es una cabeza grande, pero no sé, me están gustando más. Son más finitos, se cocinan más rápido. Aquí hay uno y creo que esto es... Sí, esta es la primera cabeza que hace. Y ahora, aquí entre las hojas, es donde empezarán a salir más brotes, más brocolitos chiquititos. Yo creo que podré estar cosechando brócolis por lo menos un mes más, antes de que empiecen a florecer muy rápido y ya los quite para plantar otras cosas. Esta planta de brócoli probablemente es de las primeras que hizo la cabeza grande y lleva haciendo brocolitos chiquititos pues bastantes meses, y cada vez que quito los brocolitos, vamos, se tiene que ramificar más, entonces los siguientes brocolitos son cada vez más pequeños, pero os diré que los brocolitos de este tamaño me están encantando. Y lo que he estado haciendo es congelarlos todos, y como los consumo en sopa y hervidos igualmente, los saco y los uso y ya está. Muy fácil. Bueno, voy a cogerlos todos y ahora os enseño. Ya está, lo he cosechado todo. No sé, habrán a 1 kilo, no creo que llegue, pero 500 gramos. Bueno, qué calor. La verdad es que hoy ha hecho un día de primavera total. Ha llovido por la mañana. Eso sí, ahora tengo un pluviómetro y os puedo decir que ha llovido 1 litro. O sea que poca cosa. Nada, otra cosa que quería hacer hoy, os voy a enseñar. Voy a sembrar judías. Estas judías son judías para cosechar como judías verdes. Las he remojado en agua 24 horas y ahora están, bueno, bien hinchaditas, y esto ayuda a que germinen más rápido. Puede sonar un poco pronto para sembrar judías verdes, sobre todo porque la judía verde es un cultivo de verano más bien, de primavera también, pero bueno. El caso es que por varios motivos voy a empezar las judías, voy a sembrar las judías tan pronto. Estamos a finales de febrero y voy a sembrar las judías verdes de siembra directa. Para empezar, nunca se me han dado muy bien las judías verdes, o cualquier tipo de judía no se me ha dado muy bien. Siempre se me ponen así como muy amarillas y no acaban de prosperar, nunca me producen mucho. Y la verdad es que las judías verdes me gustan mucho y me da rabia que no me salgan bien. Pero bueno, yo creo que una de las razones por las que no se me han dado muy bien es que las he sembrado muy tarde. Siempre las he sembrado como en mayo o incluso en junio, porque es uno de esos cultivos que realmente puedes sembrar a lo largo de todo el verano, pero si no tienes un clima... Bueno, si hace demasiado calor, las judías verdes pueden sufrir. Entonces, yo creo que eso es lo que me ha pasado. Y muy seco. Tenemos un clima muy seco en verano también, y yo creo que eso no ayuda tampoco. Con lo cual este año voy a probar una cosa diferente, y es sembrarlas pues más pronto, ahora. Y nada, las he remojado, que además normalmente no las suelo remojar. Creo que esto quizá ayude también. Nada, tengo aquí un bancal. Tengo 2 bancales. Voy a sembrar un bancal que tengo aquí, que quería poner maíz,
pero un trecho voy a poner de judías verdes. Y tengo otro bancal que es donde quiero poner calabacines en verano, que bueno, a finales de marzo, bueno, en marzo ya podría empezar a poner calabacines, pero bueno, entre los calabacines creo que pueden estar bien las judías verdes, así que venga. Este es el bancal que os comento, que os comenté el otro día que lo quería sembrar entero de maíz. Bueno, será casi entero de maíz porque una parte de aquí, creo que a lo mejor 2 metros o así, voy a sembrar las judías verdes. Además, yo creo que podré sembrar o plantar el maíz porque voy a sembrarlo en el invernadero y lo trasplantaré. Eso, creo que podré plantar el maíz entre las judías verdes cuando llegue el momento de trasplantar el maíz, con lo cual no me preocupa poner aquí judías verdes y quitarle sitio al maíz. Pero bueno, tengo aquí mi pincho mágico, es un pincho que usamos para sembrar. Aquí tenemos el riego puesto con, bueno, gotero, y los goteros están a 33 centímetros, hay 2 filas de goteros que están entre sí a unos 30 centímetros, 25 más o menos, y lo que voy a hacer es 2 agujeros por gotero y una semilla por agujero, con lo cual va a haber 2 plantas pegadas y de 2 en 2 van a estar a unos 30 centímetros entre sí. Creo que eso va a estar bien. Y nada, voy a hacer un agujero como de 2 centímetros de profundidad y meter una semilla por agujero. Por cierto, aquí tengo varias variedades de judía verde, no es solo una variedad, porque lo dicho, como no se me han dado muy bien, probablemente esto no sea una buena idea. Pero bueno, quería probar muchas variedades. El caso es que no voy a saber cuál se da mejor, porque como están todas juntas. Pero bueno, es igual. Tenía muchas variedades y quería probarlas todas. Y nada, vamos. Ya he terminado y tengo aquí a los 2 pavos, veréis. ¿Qué queréis? Bueno, ahí está Nelson y Niña también. Aquí estoy siempre en buena compañía. Bueno, he sembrado como 3 metros de este bancal con judías verdes y ahora voy a sembrar un poco, bueno, las que me quedan en el otro bancal que os he dicho que es donde voy a poner calabacines, que también si ocupo todo el espacio puedo plantar los calabacines entre las judías sin ningún problema. De hecho, una asociación tradicional muy popular es de judías, cucurbitáceas y maíz. A mí esa asociación me gusta, pero a la vez nunca me ha ido muy bien. Creo que hay que tener muy en cuenta los tiempos, cuándo sembrar, cuándo plantar cada cosa y también bien de distancias, qué tipo de cucurbitácea, con qué tipo de maíz, con qué tipo de judía, ese tipo de cosas. Pero bueno, voy a sembrar el resto y ahora otra cosa que quiero hacer hoy es empezar a sembrar cosas en el invernadero, que me he traído todas las semillas también. Bueno, en este bancal, a ver, aquí es donde voy a sembrar las judías. Tengo cosas en la cara, como siempre. Este bancal es uno de los que llamo permanentes, tiene bordes y, bueno, este necesita un poco de ayuda. Pero bueno, en los bancales permanentes me gusta tener bastantes cultivos perennes, porque al final es un bancal, bueno, que está siempre ahí. Bueno, el lugar donde pongo mis cultivos perennes es en mis bancales permanentes. Entonces, por eso veis aquí un montón de hinojo. Creo que no va a molestar al calabacín tampoco, sinceramente. Sí que es verdad que tendré que tener un poco de cuidado, porque los hinojos a finales de primavera florecen. Hacen unas flores muy altas, unos tallos muy altos de más de 2 metros con flores. Y se quedan ahí. Bueno, tendré que quitarlos para que no compitan demasiado con mis calabacines, pero bueno. Ahora voy a sembrar aquí el resto de mis judías y cuando tenga calabacines que plantar, pues podré plantarlo también así entre medias. Siempre me gusta ir aprovechando pequeños espacios en la huerta, porque al final tus cultivos perennes no van a estar siempre ocupando mucho espacio. A lo mejor hay algunos que sí, pero el hinojo, por ejemplo, cuando yo lo voy cosechando ahora, por ejemplo, esto lo podría cosechar ahora. Yo lo voy cosechando y ya esa planta ocupa bastante menos.
y cuando florezca yo puedo quitar la flor. No hace falta que la flor esté ahí todo el verano, y en verano si le quitas la flor ya no va a crecer el hinojo porque el calor no le gusta, y hasta el otoño no empezará a crecer, con lo cual realmente en verano, si cortas la flor del hinojo, el hinojo no ocupa mucho espacio y puedes plantar cosas entre él. A mí me encanta tener hinojos. Sí que es verdad que la verdad es que llevaba mucho tiempo sin ver un hinojo en el supermercado o en el mercado, y el otro día vi hinojos en el mercado y me quedé impresionada, no me acordaba del tamaño de un hinojo normal, por así decirlo, ¿no? Estos son pues hinojos que el grande ya salió un año, que nunca me salió así de grande, y ahora de la raíz, que permanece viva todo el año, empiezan a salir hinojitos más pequeñitos. Entonces de estos tengo miles en el huerto y me encanta, la verdad es que me gusta mucho comerlos así, los corto muy finitos y los disfruto mucho. Y quiere decir que no tengo que plantar año tras año. Si te gustan los hinojos bien gordos, tendrás que plantar año tras año. Pero bueno, vamos a sembrar las judías. Ya está. Vale, vamos al invernadero. Neo, ¿quieres entrar? Pase, vamos. Bueno, se me ha hecho un poco tarde, pero... Neo, ven, sube. ¿Cómo es tan lindo, Neo? Tengo aquí todas las semillas que quiero sembrar esta semana. Me gustaría que no se retrasara más que eso. Son tomates, pimientos, berenjenas, algunas flores. Quiero sembrar caléndulas. Realmente las caléndulas se me dan mejor sembrando en otoño y así florecen ahora en primavera, pero tengo unas cuantas variedades muy bonitas que quiero sembrar y estoy viendo que un montón de caléndulas están germinando en la huerta ahora, con lo cual puede que me funcione mejor este año, no lo sé. Yo no me rindo. También tengo algunos pepinos, porque este año quiero hacer pepinillos y encurtidos, bueno, fermentados. Los pepinos aquí se dan mejor en los meses que no hace tanto calor. Entonces en pleno verano, en julio y en agosto no se dan tan bien como en abril, mayo, junio, y quizá luego podrías hacer una segunda tanda ya para el otoño. Pero bueno, quiero hacer eso también. ¿Y qué más tengo? Ah, y tengo el maíz. El maíz que siembro en marzo, que bueno, ya casi estamos en marzo. Me gusta hacerlo o sembrarlo en el invernadero y luego trasplantarlo fuera, porque esta época del año, sobre todo si no ha llovido, veo como que los mirlos saben cuando es sembrado y ven dónde está mojado, que está regando el gotero, y rascan y se comen mi maíz y mis guisantes. Con lo cual voy a sembrarlo aquí, que es lo que he hecho durante los últimos 2 o 3 años y me ha ido muy bien, con lo cual voy a hacer lo mismo. Y tengo algunas aromáticas también, creo que voy a empezar algunas albahacas y poco más. Ya he decidido dónde voy a plantar los tomates este año y he contado que me caben unas 35 o 40 plantas más o menos, y tengo como 25 variedades que quiero plantar. Está bien, la verdad es que no comemos mucho tomate aquí en casa. Me gusta mucho la ensaladas con tomate fresco en verano. Hacemos conserva de tomate todos los años, pero os diré que todos los años nos quedan tarros de conserva que no nos terminamos. Ahora aún tengo conserva del año pasado y del anterior, porque no comemos mucha salsa de tomate, me gusta más fresco, con lo cual no voy a plantar un montón. Pimientos y berenjenas, por ejemplo, tampoco comemos mucho, así que tampoco voy a plantar tanto. Lo que más comemos de lo que plantamos es el maíz, o sea que he priorizado el maíz este año. He hecho más de un vídeo sobre cómo hago el semillero y he de decir que, bueno, desde que hemos empezado el canal ha ido cambiando cómo hago el semillero. No me salía muy bien al principio y durante años me conformé con que no me salía muy bien, porque yo veía que a gente le salía muy bien y a mí no tan bien, y yo bueno. Pero he aprendido varias cosas y en los vídeos que os digo y dejaré en la descripción
lo explico y sobre todo os diré que una cosa que me ha ayudado un montón es el invernadero. No solo porque da más calor a tus cultivos, que son cultivos de verano y quieren calor, y con el calor van a germinar mejor, pero yo no proporciono una fuente de calor. Y este invernadero obviamente no está aislado, con lo cual pierde fácilmente el calor durante la noche. Con lo cual yo os diría que no es tanto por el calor, sino que es por la luz difusa que entra en el invernadero. Los cristales, bueno, no son cristales, este policarbonato hace que cuando la luz entra no es luz directa, es luz difusa, y hace que la luz sea mucho más tenue y más fácil de asimilar para estas pequeñas plantitas que, bueno, ahora en invierno no tenemos luz tan fuerte, pero realmente yo puedo cultivar aquí en el invernadero hasta julio, lo cual no me esperaba poder hacer eso cuando instalamos aquí el invernadero. Y es por la luz, no tanto por el calor, porque aquí acaba haciendo bastante calor en verano, pero al no ser luz tan directa, las plantas están contentas. Pero bueno, otra cosa es el sustrato. Yo antes no le ponía mucha importancia al sustrato, ahora sí. Compro un sustrato que es para profesionales de semillero, que es principalmente turba, y eso es lo que uso en los semilleros pequeños, bueno, o relativamente pequeños, porque en esto también lo uso y esto es relativamente grande. Y luego hago una mezcla de sustrato, fibra de coco, humus de lombriz, y le pongo más cosas, que tengo un vídeo sobre eso cuando ya hago macetas, porque cuando haces macetas tienes más lugar a error, pero cuando haces alvéolos así de pequeños, no hay lugar a error. Es tan pequeño que tienes que poner un sustrato muy fino, algo que drene muy fácilmente, porque si no, tus semillas se van a morir de asfixia o el sustrato va a estar demasiado compacto, depende de lo que uses, ¿no? Pero bueno, el sustrato es importante y sobre todo en alvéolos pequeños. Ahora, yo tengo mucho que diría aprender. A ver, probablemente os habréis dado cuenta, si nos seguís desde hace tiempo, que yo en la huerta no soy ni muy perfeccionista ni muy meticulosa, quizá un poco vaga en ciertos aspectos, y también creo que tengo la filosofía de, creo que lo he dicho varias veces ya, que si no están los malos, no van a venir los buenos a actuar. Esto en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las plagas en la huerta. Si no hay plagas, digamos los insectos malos, los insectos buenos no van a venir a tu huerto porque no tienen que comer, ¿no? Los insectos que comen o parasitan estos insectos malos, estos insectos plaga. Pues realmente con el tema de los hongos o enfermedades fúngicas es igual. Hay hongos patógenos y también luego están los hongos antagonistas de esos hongos patógenos. Son relaciones un poco diferentes, pero digamos que si un sustrato o un suelo está ocupado por hongos buenos, antagonistas de hongos patógenos, los hongos patógenos no van a tener dónde desarrollarse. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? El caso es que la teoría la sé. ¿Quieres un sustrato bueno? Bueno, todo eso bien. Ahora, un paso importante es limpiar tus bandejas, porque puede haber enfermedades fúngicas y demás aquí que se desarrollarán si no lo limpias. ¿Voy a limpiar mis bandejas de semillero este año? No. ¿Tengo problemas de enfermedades fúngicas? Sí. He de decir que con los cultivos de primavera-verano, con los cultivos de verano como los tomates, las berenjenas, los pimientos, no suelo tener problemas de enfermedades fúngicas. Donde sí tengo problemas es con los cultivos de otoño-invierno, sobre todo porque hace calor, porque estamos en verano, con lo cual estás regando más. Bueno, la teoría es: limpia tus bandejas de semillero, desinfecta tus bandejas de semillero antes de usarlas,
Puedes hacerlo con vinagre. La gente lo hace con vinagre normalmente. Un baño con vinagre de limpieza y los metes unas cuantas horas y listo. Yo no lo voy a hacer. Pero bueno, me voy a poner a sembrar. Creo que voy a empezar con las semillas de tomate. No os voy a molestar hoy con las variedades. Pero bueno, las tengo aquí. Unas cuantas. Y lo que no me dé tiempo a sembrar hoy, lo sembraré mañana. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y hasta la próxima.